Listo. Ya estamos con todo. 3, 2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países, no Uruguay. Tú no eres uno de esos. Esta mexicana y ese argentino somos diferentes en un montón de cosas, alabado sea nuestro Padre. Pero hay algo que nos une durísimo. Los dos creemos que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado y por supuesto tenemos razón. Por eso estamos hoy aquí, para contar desde los héroes, las heroínas, los villanos, las villanas y los eventos populares a más de 8.000 kilómetros de distancia. Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy Vasco, acá desde Buenos Aires. Le quiero mandar un abrazo a todos los Patreons que están en el chat en este momento y a los que lo ven después. Recuerden que ven la grabación entera, así que ahí los chismecitos que hablamos antes los tienen también. Y le quiero mandar un abrazo a Iker Lisanzoro, co-host de Historia para Tontos Podcast, que el otro día muy emocionado me escribía y me decía, che, pero estaría bueno hacer algo con Caro Solís. Y le digo, sí, lo que pasa es que no siempre está en Ciudad de México. Ah, ¿no es Chilanga? Y a los días siguientes me dice, che, vengo escuchando el podcast siempre porque me encanta 8M y empieza diciendo de Culiacán a Buenos Aires. Por eso es Historia para Tontos. Así que un abrazo grande para él, que claramente se interesa más por el contenido que por nosotros, porque no prestó atención a esa parte. Lo cual se juzga, pero ni modo. Me parece ideal, en un punto es una señal de inteligencia, creo. Oye, yo estoy muy emocionada, muy, muy emocionada porque de todos los personajes que hemos hecho hasta hoy, incluyendo a Elena Garro, a Michabela Vargas, a personajes entrañables, a Fernando Valenzuela, hemos hecho personajes que son muy, muy entrañables, eventos muy, muy simbólicos para mí, pero me atrevo a decir que nada como este personaje. Es una cosa que para mí marcó muchísimo mi deseo, más que mi deseo, mi intención de escribir. O sea, estoy fundamentada absolutamente en él y en su historia, porque escribió su primera novela, su primer libro publicado, no la novela, los cuentos, muy tarde, me refiero muy tarde en edad, ¿no? Entonces yo siempre lo ponía como referencia de que si él lo pudo escribir a los 47 años, yo todavía tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, como que era mi referencia en ese sentido. Y es un personaje que yo, la verdad, admiro muchísimo. ¿Pero quién es? ¿No lo dijiste todavía? No, pues es que es el truco para que sigan escuchando este programa. Y voy a empezar porque tiene truco todo esto que les estoy diciendo, tiene un poco de truco. Y para hablarles de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, tengo que hablarles primero del asesinato de su padre, Nepomuceno Pérez Rulfo el Cheno. En los primeros días de junio de 1923, el Cheno fue asesinado por la espalda, a traición. La bala entró por la nuca y salió por la punta de la nariz. Primero se rumoró que al Cheno lo había matado un peón de la finca, luego que el disparo había llegado por parte de unos asaltantes de caminos, pero no, a Cheno lo mató el presidente municipal de Tolimán, Guadalupe Nava. Lo mató por 2 pesos. Cheno era un terrateniente arruinado por la reforma agraria que siguió a la Revolución Mexicana y a sus tierras se metían las vacas de otros dueños, rompían las cercas y se tragaban su pasto. Entonces dio la orden de encerrar en un corral a todos los animales ajenos para que los dueños pagaran 1 peso por cada cabeza si querían recuperarlos. Cuando le disparó por la espalda, Lupe Nava tenía 2 vacas en ese corral. El asesinato del Cheno marcó para siempre la existencia de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo de mis amores, quien en ese entonces tenía 6 años y estaba soñando que tenía un venado en sus brazos. ¿Qué hubiera sido de él si Lupe Nava no hubiera tomado su pistola y su coraje para dispararle a mansalva a ese hombre parado de espaldas esa madrugada? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin ese rencor vivo que después se hizo literatura? Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en la hacienda familiar de Apulco, Jalisco. Vivió parte de su infancia en San Gabriel, una población rural en donde estuvo hasta los 10 años cuando murió su madre, María Vizcaíno Arias. Huérfanos ya, él y sus hermanos quedaron bajo la custodia de su abuela materna, doña Tiburcia Arias Vargas, quien ya tenía edad muy avanzada, por lo que no pudo hacerse cargo de ellos y los llevó a un orfanato.
La revolución y la cristiada habían dejado los campos llenos de muertos y los pueblos llenos de fantasmas. Ese ambiente de bandidos y de muerte marcó fuertemente al futuro escritor. La rebelión de los cristeros fue determinante en el despertar de su vocación literaria. Juan siempre fue esquivo, silencioso, era casi una sombra. Durante sus años de infancia entró en contacto con la biblioteca del cura Ireneo Monroy, depositada en la casa familiar. Rulfo recordaría siempre esas lecturas esenciales en su formación. Yo tuve en la casa la biblioteca del cura de mi pueblo porque estalló la cristiada, una rebelión cristera, y entonces el cura guardó su biblioteca en mi casa y ahí leí desde Emilio Salgari a Alejandro Dumas, todo para que el cura, que era muy raro, no me juzgara. No tenía casi libros religiosos ese cura, ni novelas, ni cosas así, sino que tenía muchos libros de historia y también tenía el índice, el famoso Index Papal, las obras prohibidas. En su juventud, Rulfo ingresó al seminario, tal vez impulsado por este cura que lo marcó, pero lo abandonó en 1934 sin terminarlo. Regresó a San Gabriel con su abuela materna, que todavía estaba viva pero ya muy vieja, y luego vivió en la hacienda de Apulco, en donde, según recuerda su hermana Eva María, se amanecía leyendo y tomando café a la luz de una vela, ya que en la hacienda no había luz eléctrica. En una entrevista, Rulfo aseguró que el hecho de querer evocar esos años en su pueblo es lo que le había obligado a escribir. Yo tengo que contarles esas cosas, decía. Vengo de tal lugar que ustedes no conocen, pero yo voy a contarles lo que ha sucedido ahí. En 1930, participó en la revista México y en 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero la universidad estaba en huelga. Entonces decide irse a Ciudad de México, en donde asistía como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras. No estaba inscrito, solo entraba, se sentaba al fondo y escuchaba, silencioso como era, como si siempre estuviera recopilando murmullos. Rulfo era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. En 1934 comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios y a colaborar con la revista América. En 1937, Rulfo comenzó ya a trabajar en el archivo para la Secretaría de Gobernación y por esas fechas ya publicaba también cuentos en otras revistas más. Luego trabajó como agente de migración en Guadalajara y es ahí donde conoce a Juan José Arriola, de quien tenemos que hablar también en algún momento, y quien se hizo muy amigo de él. Arreola, totalmente apuesto a Rulfo, decía, yo hablo por los dos, Juan es el silencio. Él decía que él era el locuaz y el expresivo de la relación, y sí lo era. En 1946, Rulfo comienza con otra de sus pasiones, la fotografía. Un año después, se casó en 1947, se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes, cuyo nombre no suele aparecer con el mismo brillo que el del escritor, pero en su historia íntima ella fue su centro. Más allá de la discreción con la que ambos vivieron su relación, Clara fue su compañera, su sostén emocional y en muchos sentidos primera y última lectora. Cuando se conocieron, Clara tenía 17 años y Juan 26. En algunas entrevistas posteriores a la muerte de Rulfo, Clara contó que él era un hombre muy melancólico, muy silencioso y que a veces pasaban días sin que él pronunciara más palabras que las indispensables. Tuvieron 4 hijos, Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. En 1953, Rulfo publica finalmente su primer libro, El llano en llamas, que justo tiene que ver con esa madrugada que mataron a su padre, porque el llano del pueblo se llenó de antorchas de ocote para despedir a El Cheno. Su hermano fue el que le dijo, eran las 4 de la mañana y la gente venía con los ocotes prendidos. Era como si el llano estuviera en llamas. Esa colección de 17 cuentos retratan con crueldad y belleza el campo mexicano que sangra y resiste, la violencia postrevolucionaria, la pobreza y el abandono. Es una mezcla de fatalismo y ternura. Gabriel García Márquez dijo alguna vez que si él no hubiera leído Pedro Páramo, quizá nunca habría escrito Los 100 años de soledad. Y Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido, afirmó que Rulfo había llevado la novela al límite de la perfección. 2 años después publicó esa novela de la que estoy hablando, en el 55, que es Pedro Páramo. Ahí, Rulfo rompió con la estructura narrativa tradicional. En su novela los muertos hablan, los tiempos se mezclan, los recuerdos tienen el mismo peso que la vida y tú no sabes qué está pasando y qué no está pasando. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ay, es que me emociona. Así empieza una de las historias más memorables de la literatura. Una frase
que es a la vez condena y promesa. La Comala de Rulfo es más que un lugar, porque no nos está contando una historia, nos está dejando atrapados en ella. Después de Pedro Páramo, Juan Rulfo nunca más volvió a escribir una novela, al menos no una que fuera publicada. En 1980 se publicó El Gallo de Oro, una novela breve que es más bien como un guión literario que Rulfo escribió a mediados de los 50, pero que cuentan no dejó al escritor contento, por eso nunca la publicó. Escribió algunas otras piezas sueltas, guiones y mantuvo correspondencia que ha sido publicada desde su muerte. Una vez en una entrevista, una de las pocas que aceptó, le preguntaron por qué había dejado de escribir después de Pedro Páramo. Él, con esa forma tan suya de responder, como quien está ya a otro nivel, le dijo, se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba las historias. Con apenas 2 libros, Rulfo cambió para siempre la literatura hispanoamericana. Sin embargo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nunca pareció tomarse a sí mismo muy en serio. Solía escaparse de los homenajes como si no le correspondieran. A los que asistía lo hacía con un gesto incómodo como quien entra en una casa ajena. Escribí, dijo, porque tenía que hacerlo, porque las historias me nacían del silencio. Y ese silencio era lo único al que no podía traicionar. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En una reunión literaria, uno de los asistentes lo abordó emocionado y le preguntó cómo había logrado esa escritura tan perfecta en Pedro Páramo, en ese entretejido de tiempos, voces de muertos que se confunden con los vivos y no sabes ni quién es quién. Y Rulfo respondió, fue un error de imprenta, pusieron los capítulos desordenados. Y se quedó ahí tan tranquilo fumando su cigarro, dejando al otro en un vilo entre la broma y la realidad. Juan trabajó muchos años en el Instituto Nacional Indigenista, viajando por las comunidades más apartadas del país. Tomaba fotografía de los restos olvidados, de pueblos que apenas si existían en los mapas. Sus fotos, como su texto, hablaban un idioma hecho de quietud y resistencia. Su mirada era la misma que usaba para escribir, silenciosa, empática y profundamente humana. Para cuando los escritores del llamado boom latinoamericano empezaban a hacerse un nombre entre editoriales y ferias y premios y libros, Juan Rulfo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Lo había dicho así, con sus murmullos, como todo lo suyo. Pero ese murmullo se había convertido en los cimientos en los que esos, los otros, edificaron la fama de los que venden millones de libros y ejemplares, de los que llenan auditorios, de los que se hicieron llamar revolucionarios de la literatura hispanoamericana. Rulfo no se consideraba parte del boom. De hecho, siempre se mantuvo al margen. Su estilo austero contrastaba con la exuberancia barroca, por ejemplo, de Lezama Lima o el torrente narrativo de Julio Cortázar. Pero eso sí, todos ellos, los otros, lo reconocían como un precursor y un antecedente inevitable. Carlos Fuentes decía que Rulfo había capturado la esencia de México con tan pocas palabras que le parecía un milagro. Antes de Rulfo, decía Fuentes, el silencio era mudez. Con él, el silencio empezó a decir cosas. Pero mientras el boom fue una explosión hacia el mundo, Rulfo fue una implosión hacia el alma. Mientras los otros se internacionalizaban, él fotografiaba un México sucio y pobre. Y es que quizá por eso Rulfo no necesitó más de 2 libros, porque lo que otros dijeron en bibliotecas enteras, él lo resumió en sus muertos, en su polvo y en sus silencios. Juan murió el 7 de enero de 1986, como solo él sabía hacerlo, discreto y sin alarde. Tenía 68 años y un cáncer de pulmón que se le había ganado a pulso luego de años de haber sido un fumador empedernido. Lo veló Clara, su mujer, a su lado, sin lágrimas, como quien ha entendido que siempre ese hombre suyo también era del polvo, que lo suyo era la ausencia. Hasta el último momento, Rulfo conservó esa especie de distancia que siempre tuvo con el mundo, como si yo hubiera hecho lo que tenía que hacer y estuviera de regreso, como Juan Preciado, en ese territorio de murmullos donde los muertos no terminan de irse. Qué bien hizo Lupe Nava en meterle esos 2 balazos al Cheno, porque sin su muerte, el llano nunca se habría encendido y nunca habríamos conocido a los seres más desamparados de la literatura. Dios guarde a Juan Rulfo siempre. Hermoso, hermoso. ¿Cómo me gusta? ¿Habrá muerto o andará en algún pueblo caminando y Andará. persiguiendo fantasmas? Qué lindo, me da la sensación, es una historia muy, muy poco común, quizás se puede emparentar no tanto hoy a nuestro personaje, quizás más a un J.D. Salinger, ¿no? A esos escritores que de repente se recluyen, pero él no se recluyó, él solamente siento que no era un escritor, sino una persona que escribió, ¿no? Sí, Muy puntualmente. Escribió lo que tenía que escribir y después, por lo menos para el público, no escribió más. Yo tengo los 2 libros de él y algunas compilaciones más de notas y cosas, y la verdad que es maravilloso. A mí Pedro Páramo me conmovió
Me conmovió hasta los huesos cuando lo leí desde el punto de vista emotivo, pero también desde el punto de vista de qué estoy leyendo, ¿no? ¿Qué es esta cosa que estoy leyendo tan maravillosa? Yo A habiendo mí el sido llano en muy... llamas o sea, el llano en todos los cuentos del llano en llamas son una cosa que me revuelve Sí, totalmente. las emociones. Y a mí creo que eso es lo que más me gusta de Rulfo, que escribió hasta que tenía que escribir y dejó de escribir cuando tenía que dejar. Pero por Eso me eso, parece, siento que hasta ni siquiera había un vínculo editorial, literario. No era un escritor, no pretendía vivir de eso, no pretendía hacer eso. Era alguien que necesitó decir algo y me parece muy genuino y muy poco habitual. Casi sí, como de los autores anónimos de otra época, ¿no? Que no sabemos ni quiénes escribieron algunas obras maravillosas de la historia de la literatura. De Rulfo lo sabemos, pero hasta ahí. O sea, es Pedro así como por Páramo. casualidad, ¿no? Lo sabemos por casualidad porque también si hubiera, o sea, lo ves en las entrevistas y es un tipo que está incómodo con que deja de preguntarme cosas, todo el tiempo se ve incómodo, ha de haber sido terrible para entrevistarlo, porque era un tipo monosilábico para Claro, contestar, entonces era como, no, sí, ¿por qué no? Y era como, señor, díganos algo, pero que no es tenía eso, ningún interés, no tenía claramente. interés en decir nada, No, ya lo había no, dicho no. todo. Qué hermosa que es qué maravillosa es la literatura que nos permite que alguien así tenga el prestigio que merece. Porque fíjate cómo en la música, por ejemplo, alguien puede escribir una obra sensacional y sin embargo, si no logra constituir esa carrera con más obras, se lo llama un one hit wonder o un hecho casual. Pasa lo mismo en el cine. Un director de cine que tiene una sola obra no queda en el recuerdo. Así la literatura permite a veces es más justa con el artista, ¿no? Porque le damos un valor al libro que creo que se merece y que se lo ha ganado por la dificultad que tiene, que no lo tienen otras artes todavía. Me encantó, me encantó. Yo te voy a contar sobre uno de los grandes autores argentinos y latinoamericanos, un tipo con, a diferencia de Rulfo, con una obra muy vasta y completa. Realmente yo tengo las obras completas de Julio Cortázar y llenan un estante grande de una biblioteca. Un autor que en lo personal me ha conmovido mucho más por sus cuentos que por sus novelas. Yo creo que el argentino, y lo dije alguna vez, Sí, se destaca siempre más por el cuento que por la novela, y creo que Cortázar es un símbolo de eso, además de que fue un revolucionario del cuento, uno de los mejores cuentistas que dio la lengua española y un personaje muy particular del cual ahora me entristecí con delay al enterarme de cómo murió. La información sobre cómo murió es relativamente reciente, se creía que había muerto de una forma y en los últimos años se descubrió que fue otra mucho más triste y evitable, y ahora se los voy a contar. Hay autores que logran atravesar generaciones no solo por la potencia de su obra, sino por la manera en que su vida condensa las tensiones, sueños y contradicciones de toda una época. Julio Cortázar sin duda es eso. Argentino por nacimiento, europeo por elección y latinoamericano por una enorme conciencia política. Cortázar fue un puente entre lenguas, culturas y estilos, pero también entre la literatura y la vida cotidiana, que nunca soltaba, algo poco habitual para estos autores de esta época afincados en París y a veces juzgados de un poco distantes. Su obra, marcada por la experimentación formal y por una permanente búsqueda de sentido, dialogaba de igual a igual con la vanguardia europea y con la tradición del Río de la Plata, esta tradición tan fuerte del cuento, esta influencia tan fuerte del uruguayo Quiroga, por ejemplo, o de Borges, o de muchos más. Mientras su figura pública se iba consolidando como la de un intelectual comprometido y siempre atento a los vaivenes de la historia. Nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, no nació en Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media alta, acomodada, en la cual su padre, Julio José, era agregado comercial de la Embajada Argentina. El estallido de la Primera Guerra Mundial le impide a la familia volver a Argentina y por eso es que Julio nace en Bélgica, donde el padre estaba trabajando. Recién en 1918, cuando él tenía casi 4 años, logran regresar a la Argentina instalándose primero en Banfield, al sur del Gran Buenos Aires. Si uno escucha hablar
al gran Julio Cortázar en sus entrevistas, siempre va a haber algo flemático, algo como gangoso en su voz. Eso tiene que ver con que su primera lengua fue el francés y el flamenco y todo eso, y aprendió a hablar español siendo un niño de 4 años con un acento que, si bien escuchaba a sus padres hablar español y todo, ya estaba muy imbuido en todo eso. La infancia de Cortázar estuvo muy marcada, y esto se vuelve una constante cada vez más en 8MKM. Yo siento que en estas partes deberíamos traerlo al Corsario y que Al él las diga. Corsario, ¿verdad? Sí, sí, Claro. sí, 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 sí. Su infancia estuvo marcada por la figura de su madre, María Herminia de Scott, y por la ausencia total de un padre, quien abandonó a la familia cuando Julio era muy pequeño y apenas habían vuelto a la Argentina. Además de esta ausencia, una salud muy frágil, un asma que lo acompañó toda su vida y una sensibilidad muy exacerbada configuraron un temperamento muy introspectivo y un refugio muy temprano en la literatura, de la cual fue voraz. A los 9 años ya había leído todo lo que había encontrado de Verne, todo lo que había encontrado de Víctor Hugo, y tenía una relación muy intensa, casi enfermiza, con los libros, según sus propias palabras, que le modelaron un imaginario al cual se desesperaba por escribir. Sin embargo, se fue a estudiar como maestro. Estudió como maestro de secundaria en la Escuela Mariano Acosta, donde empezó a ejercer la docencia mientras sustentaba sus intereses por la filosofía y la literatura. Había empezado a escribir antes, de adolescente, con un seudónimo, Julio Denis. Escribía poemas, escribía relatos cortos. Hoy no están entre sus mejores textos, pero anticipaban esa perfección y obsesión por el lenguaje y por jugar con las palabras, algo que lo atravesaría siempre. ¿Por qué un seudónimo? Porque como vivía en una clase media alta y en un ambiente de profesores, se veía con cierto prejuicio al escritor, se lo veía como bohemio, se lo veía como nocturno, y todo eso podía perjudicar su relación, sobre todo con la escuela y con los padres de los alumnos. Por eso, recién en 1951 tiene una irrupción en el campo literario cuando publica su primer libro de cuentos, El maravilloso Bestiario. Aquí se incluían algunos relatos como Casa Tomada, esa obra tan con puntos de encuentro con Rulfo, en donde uno se siente perdido en el relato y quiere saber qué es verdad y qué tiene que ver con lo que están pasando los personajes en su subjetividad. O La carta a una señorita en París, donde marca esta impronta entre lo cotidiano y lo fantástico, esta exploración de lo doméstico desde el temor, desde un lugar oscuro, y este uso del lenguaje que se contrapone con atmósferas muy inquietantes. Bestiario no fue un éxito, pero captó la atención de la crítica y de otros escritores, quienes enseguida empezaron a reconocer a Cortázar como una figura que venía a renovar el cuento argentino. Era un momento de realismo y él empieza a apostar por cruzar géneros que lo acercaban quizás más a Kafka o a Edgar Allan Poe que al realismo latinoamericano, ¿ok? Donde, por ejemplo, otros autores más conservadores se iban asentando revisando la historia del siglo XIX argentino. Podemos nombrar, por ejemplo, a Lucio B. Mansilla o a Leopoldo Lugones. En 1951, luego de que se publica Bestiario, obtiene una beca del gobierno francés para ir a estudiar y él se muda a París. Lo que parecía una mudanza temporaria se termina convirtiendo en la decisión de su vida, porque él jamás vuelve y se transforma realmente, prácticamente, en un francés, salvo en lo ideológico. Encontró la distancia respecto de Argentina que le permitía mirar con otra perspectiva los procesos sociales y culturales, según sus palabras. En los años siguientes publica 3 libros fundamentales: Final del juego, Las armas secretas, donde está el perseguidor, este cuento tan tenebroso y a la vez eh, profundo, en el cual habla de los consumos, de los excesos, y que él se inspiró en su amado Charlie Parker para contarlo. Luego publica Los premios, su primera novela, donde exhibe sus preocupaciones existenciales. Pero es 1963 donde publica el libro que lo va a inmortalizar, que a mí en lo particular no me encanta, pero entiendo lo maravilloso que es
en cuanto a su estructura y a su dificultad, y me da mucha risa la anécdota de Porque Rulfo diciendo, el impresor seguramente los movió, ¿no? cruzaron porque publica Esa, Rayuela, ¿no? Novela que revoluciona la forma narrativa del siglo XX, una novela que muchos la reconocen como una contranovela, porque puede ser leída en el orden en el que está editada o en desorden de los capítulos, de acuerdo a una estructura que el propio Cortázar recomendó y que nos da como resultado otra historia que llega al mismo desenlace. Rayuela interpreta a su tiempo por el modo en el que tematiza la búsqueda del sentido, el hastío existencial, el arte, el amor, la política, a través de este personaje tan errante, Horacio Olivera, y este grupo de intelectuales que lo rodean entre París y Buenos Aires, entre los cuales está uno de los personajes más femeninos, más enigmáticos, extraños y trágicos tal vez de la literatura, que es la maga. Y que si la novela se llamara La maga no le extrañaría a nadie, ¿no? Bueno, el éxito de Rayuela es gigantesco, se convierte en símbolo de la juventud intelectual de los 60, se convierte en un libro de culto. No había ningún intelectual que no tuviera y leyera e intentara darle sentido a esa Rayuela que dialogaba con las inquietudes filosóficas y estéticas de esa generación. Se posiciona como uno de los grandes escritores latinoamericanos, se asegura un lugar en el boom de la literatura latinoamericana, hace vínculos con otros como García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, quienes le reconocen una capacidad distinta para interpelarse en los mismos temas que estaban tratando los demás. En particular, me voy a detener un segundo en dos vínculos, el vínculo con Mario Vargas Llosa, que vos también nombraste respecto de Rulfo. Comparte primeros años de reconocimiento mutuo y camaradería intelectual, participan de encuentros, antologías, eventos literarios, cuando el boom impulsaba a los autores en Europa. Mario Vargas Llosa reconoció siempre que admiraba la audacia narrativa de Cortázar y señaló que la obra, especialmente Rayuela, los consideraba renovadores de la literatura en español. Pero las diferencias políticas los marcaron mucho más que las obviamente. similitudes intelectuales. Mientras Cortázar abrazaba la militancia la posición militante en favor de las revoluciones latinoamericanas, especialmente Cuba y el sandinismo en Nicaragua, Vargas Llosa evolucionó hacia lo que todos supimos de él, posiciones liberales, posiciones de capitalistas, anticomunistas, que lo llevaron a distanciarse no solo de esos procesos revolucionarios, sino también de amigos como, entre otros, Cortázar. No llegaron nunca a un enfrentamiento porque se respetaban mucho intelectualmente, pero Vargas Llosa cuestionó fuertemente el entusiasmo de Cortázar por la Revolución cubana y Cortázar dejó en claro en muchas cartas y entrevistas lo decepcionado que estaba con la derivación política del Premio Nobel peruano. Otro que fue objeto de mucha admiración, pero de diferencias, y acá se puede ver la honestidad intelectual que acompañó a Cortázar siempre, 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 porque fue Pablo Neruda. Se admiraban mutuamente por la obra. Cortázar consideraba que la capacidad de Neruda para construir imágenes poéticas que a su vez dialogaban con el pueblo era casi única y él buscaba hacerlo desde la literatura. Pero Neruda no podía acercarse a Neruda porque consideraba que su defensa acérrima del Partido Comunista e incluso del estalinismo era diferente a lo que tenía que ser una revolución de izquierda, que el partidismo era dañino para las revoluciones y que esta defensa aún de los graves defectos del Partido Comunista incomodaba y alejaba a la necesidad de una revolución. Cortázar, que había llegado a sus posiciones políticas más que nada influido por su pareja de entonces, Ugné Carbeliz, y por los acontecimientos de la Revolución cubana, no fue nunca un dogmático. Era un revolucionario, valoraba la justicia social, pero criticaba las ortodoxias partidarias. Esto era algo que en Neruda, por supuesto, no podía nunca funcionar. Cortázar, mientras tanto, se negaba a definirse políticamente, algo que
se le ha criticado mucho en la Argentina, era muy crítico, reconocía, por ejemplo, los valores de la justicia social que había logrado el peronismo, pero le criticaba sus formas autoritarias y su cercanía a otras dictaduras, cosa que el peronismo nunca le perdonó. Se acercó mucho a la Revolución Cubana, de la cual era gran defensor, incluso planteando mucha cercanía intelectual con Fidel Castro, y fue un gran defensor y activo participante de la cobertura intelectual del sandinismo en Nicaragua. Su compromiso político no se limitaba a declaraciones, participó activamente en iniciativas culturales y de solidaridad, como el Tribunal Russell II sobre América Latina, que juzgó violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras en el Cono Sur, y fue un firme denunciante de los crímenes de juntas militares en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Por supuesto, su relación con Argentina era más difícil porque, al ser un crítico del peronismo, no era fácil que fuera aceptado por toda la intelectualidad de nuestro país. En el plano personal tuvo 3 matrimonios. El primero con Aurora Bernardés, una escritora y traductora que había nacido en Buenos Aires en 1920 y que lo acompañó a París. Bernardés, una persona increíble que merece reconocimiento por mérito propio, la principal traductora al español de Albert Camus y William Faulkner. O sea, una mujer que dejó su huella en la literatura latinoamericana traduciendo libros complejísimos a los que, si uno lee las traducciones de Bernardés, va a darse cuenta la calidad para convertir esos libros en libros realmente en español y no en libros traducidos. Cortázar era profundamente infiel y terminaron separándose. A fines de los 60 él empieza una relación con quien les contaba, un Neckar Beliz, una traductora de origen lituana radicada en Francia, quien tuvo un rol clave en la apertura política del autor. Su influencia fue decisiva en el giro político en los años 60, especialmente en su acercamiento con la Revolución Cubana. Y en los 80 su relación probablemente, si bien breve, pero más querida y la que más sufrimiento le causó, y que, como te decía, ahora me enteré lo trágico que fue ese final, con Carol Dunlop, una escritora y fotógrafa canadiense a quien él amó profundamente, con quien compartió proyectos literarios, escribieron juntos, con quien compartió militancia, pero quien a los 36 años falleció de lo que se creía que era una leucemia en 1982. En los días finales, los meses finales, escribieron juntos Los autonautas de la cosmopista, un libro que parecía un libro de viajes, pero estaba atravesado por una reflexión constante sobre el tiempo, la muerte y el amor como resistencia. Es hermoso ese libro y si pueden conseguirlo se los recomiendo. Cortázar quedó vacío con la muerte y nunca logró recuperarse del fallecimiento de Carol. Él había padecido mucho de su salud desde joven, el asma y otras cuestiones, y en los últimos años se comprometió mucho su sistema inmunológico hasta que se creyó que en 1984 había muerto también de una leucemia. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse junto con Carol Dunlop en París, donde él había elegido vivir. ¿Qué pasa con su muerte? En los últimos años y a partir de declaraciones recopiladas de amigos cercanos y de hospitales, se ha descubierto que en realidad es muy probable que haya muerto de un SIDA no detectado, producto de una transfusión de sangre que le hicieron en 1979 por una hemorragia estomacal. Al parecer él estaba en Marsella, sufrió una hemorragia, le transfundieron muchísima sangre. En sus declaraciones, en sus cartas, él dice: me cambiaron toda la sangre, y esa sangre estaba contaminada, hecho que luego fue investigado y provocó sanciones en ese hospital porque contaminaron a mucha gente, no solo a Cortázar. Y él le habría contagiado el SIDA a Dunlop, su pareja, quien, como de joven había tenido la pérdida de un riñón, murió antes que él porque su sistema inmunológico era más débil. O sea que esa transfusión de sangre la habría matado a ella, lo habría matado en vida a él porque lo dejó sin su amor y lo terminó matando a él sin que nunca haya podido ser tratado, porque nunca se supo hasta hace pocos años que lo que él había tenido era SIDA derivado de un HIV por sangre contaminada. Su muerte no solo cerró una de las trayectorias más importantes e influyentes de la literatura del siglo XX,
sino que dejó abierto el debate sobre el lugar del intelectual en los procesos políticos y culturales. Su figura entre la experimentación literaria y el compromiso ético sigue generando discusión, admiraciones y lecturas que alimentan y atraviesan a las generaciones de autores. Ese fue Julio Cortázar. Está silenciada, no sé por qué. Porque es la opresión del hombre blanco contra una mujer racializada. Dale. Oye, yo uso mucho a Cortázar para mis tallercitos, porque cuando les quiero explicar sobre el extrañamiento o sobre estas narrativas que explican cosas cotidianas, Cortázar es el mejor para explicar cosas cotidianas, o sea, sus instrucciones para subir una escalera, ese tipo de lecturas. A mí la que me gusta es la de No se culpe a nadie, que es la del tipo poniéndose el suéter azul y entonces todo es Hermoso. desesperante y mete la cabeza por la manga y luego la mano por el cuello, y entonces por el amor de Dios, y es abrumador su lectura porque te lleva a un desespero total con un incidente mínimo, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso, creo que coincide mucho aunque parecen opuestos en su forma de haberse desenvuelto, con esta sencillez, con la simpleza con la que contaron cosas que al final de cuentas terminaron siendo muy complejas o muy profundas, más que complejas, muy profundas, pero eran cosas muy simples. O sea, Rulfo describiendo una lluvia y Cortázar describiendo cómo subir escalones, eran este momento de apreciar, ¿no? Todo lo que te rodea y convertirlo en estas cosas tan maravillosas que hicieron. Sí, 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 totalmente. Yo creo que ese mérito enorme en el cual coincido que le otorgás a Cortázar para esa capacidad de relatar lo cotidiano de manera ominiosa se pierde en la novela. Yo creo que es un recurso extraordinario en el cuento y por eso para mí es uno de los mejores cuentistas de la historia, pero en la novela y en particular en Rayuela, el querer extender eso y a la vez contar un relato mucho más complejo, con más personajes, lo vuelve en el exceso, porque obviamente la capacidad la tenía, lo vuelve un poco pretencioso y para mí aburrido. Hay veces que dicen, Cortázar se pasó de moda, hoy nadie lee a Cortázar. Yo creo que hoy nadie lee Rayuela. Yo creo que los cuentos de Cortázar son inmortales, se pueden seguir leyendo y no han pasado de moda en su estructura, en su forma, y creo que pueden ser una gran escuela de autores. Creo que Rayuela, que fue su gran éxito, es también su gran condena a veces, porque quien quiere empezar a leer a Cortázar agarra a Rayuela y va destinado al fracaso, va Claro. destinado al fracaso absoluto, y creo que por eso es tan importante reivindicarlo como el gran cuentista que fue, ¿no? Yo no recomiendo, a mí tampoco me gusta Rayuela y no recomiendo, o sea, no recomendaría nunca empezar a leerlo con Rayuela. Y otra vez viene el contraste de Rulfo. O sea, Rulfo hizo solo dos cosas, cuentos y una novela. Se acabó, güey, ya no quiero explorar, ya terminé de decir lo que dije. Y eso es lo que me parece tan maravilloso. Hubo una parte en la que dice, me desesperaba por escribir. eh, Cuando estás viendo algo, no me estoy comparando ni de pedo con Cortázar, voy a algo, pero cuando veo algo, hay veces que tengo este desespero por escribir, es que necesito ya contar esto y escribirlo, pero luego me pasa lo de Rulfo, que ya una vez estando ahí es como una pausa distinta. Y está bien loco porque puedo entender la expresión me desespero por escribir, que Claro, es algo que creo que Rulfo nunca tuvo. Evidentemente no tuvo porque se tardó lo que quiso en escribirlo y toda su lectura es pausada y la claro. lectura de Cortázar es acelerada, o sea, Sí. el ritmo es mucho más rápido siempre. Sí, que si lo ves, o sea, Cortázar es una persona que te transmite intensidad en sus entrevistas ¿Sí? también. Ajá, claro, y Con esa cosa también, gigante, esa voz grave, con ese hablar tan particular que era solamente de Cortázar, transmite una intensidad que está reflejada sobre todo en sus cuentos. Estaba muy apurado por vivir, por escribir,
y por contar, y según lo que dicen, por tener relaciones sexuales, porque no dejó títere con cabeza en Francia el hombre. Pero un autor maravilloso para mí, a la altura de los más grandes autores argentinos, sin lugar a dudas. Me encanta. Y de Neruda, qué bueno que no lo quería, y de Vargas Llosa, qué bueno que no lo quería. Impresentabilísimos los dos para mí, Pero, a la pero, par de Octavio no, Paz. pero pará, Vargas Llosa es un gran escritor. O sea, su A persona Vargas es... Llosa sé leerlo, pero nunca escucharlo. Exacto, exacto, exacto. Y Neruda tiene una historia muy cabrona de abusos, y Sí, de abuso de él, ¿no? O sea, de él hacia... reconocido por él, en Confieso que he Claro, en una vivido. obra, escrito, Pero totalmente yo te voy a escrito decir por una los cosa, asesores. confieso que he vivido, a mí me cae mal Neruda también, me parece, pero confieso que he vivido su autobiografía, no sé si no es la mejor autobiografía que yo he leído, es maravillosa, como libro. Es No la, espantoso como ser humano, pero es extraordinario el libro. y tenía Eh, ¿Cómo? y tenía perros y le Sí, escribió cosas amaba a a sus los perros, perros, tiene amaba a parte los del libro, perros. Sí, pues. sí, sí, amaba a los perros. Sí, bueno, son personajes con muchas contradicciones, qué sé yo, es difícil analizarlo. Vargas Llosa y Octavio Paz se llevaban pésimo también, ahí tenés que elegir uno de los dos. Se odiaban. No sé. Ah, me lo voy a llevar de tarea. Pongan ustedes que lo están acá escuchando, si Vargas Llosa y Octavio Paz pelearan, team, ¿qué se van a poner? Ustedes tienen que elegir. No Mira, pueden. quizás podemos empezar a abrir 8M para invitar gente y que alguien venga y nos haga, un peruano venga y nos haga Vargas Llosa, Oye, estaría y increíble. hacemos Vargas Llosa, Octavio Paz, yo los escucho y juzgo y opino y vemos. Me encanta. Vamos a darnos a la tarea de conseguir un invitado peruano para hacer eso. A ver qué te parece. Y porque entonces Uruguay va a levantar la mano y va a decir, tenemos a Benedetti, tenemos a Sí, Benedetti. sí, Ya sí, sí, a sabes cómo son. Galeano. Pero vamos, Háganle, vamos con oye, Galeano, sí, vamos con pues, Galeano, vamos con Galeano, sí, sí, me gusta, me gusta. Vamos a pues, empezar a hacer eso, dale. Bueno, recuerden Patreons, si se suscriben, pueden ver esto cuando lo grabamos, pueden ver esto entero, sin cortes, yo yendo a buscar un agua, me llama la escribana, hablamos de que me van a entrevistar, cosas, tampoco van a encontrar cosas maravillosas, a no, menos que a menos que, entonces, suscríbanse que nos ayuda un montón. ¿Y qué más, Caro? suscríbanse, denle like, denle compartir. Acuérdense que tienen que ponerle en el canal de herejes que no están ahí por herejes, que están ahí por 8M. Eso es lo que me mueve a mí cada día levantarme. Pongan eso, compartan si les cae bien alguien, con quien les caiga bien, si no les gustó, con quien les caiga mal. El algoritmo no reconoce hate. Y nos vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos como creemos. Vámonos. Adiós.